Bien, estudiantes, todo en Cristo. Hoy traeremos el tema de relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Empezaremos con la parte teórica. Este es un triángulo rectángulo donde trazo la altura desde B hacia la hipotenusa. Es decir, en este triángulo rectángulo, estos son los catetos y este tiene que ser la hipotenusa, que lo he puesto B en este caso. Y esta es la altura relativa a la hipotenusa. Este M es la longitud de la proyección del cateto AB sobre la hipotenusa, que es AC. Y el N es la proyección, el N es la proyección del cateto BC sobre la hipotenusa AC en este caso. Entonces M y N son proyecciones. Entonces el B es la hipotenusa, el A y C son catetos. H es la altura relativa a la hipotenusa, ¿correcto? Bueno, en este caso quiero aclarar algo importante, jóvenes. Que este A, C y B, ¿de acuerdo? Su nombre depende de quién, de su vértice, jóvenes, ¿de acuerdo? Si fuera recto en C, entonces esto sería C. Y acá sería ya sería su hipotenusa. Entonces va a depender siempre de cómo te ubiques los vértices, en este caso. ¿De acuerdo? Ahora, de este triángulo sacamos 5 teoremas. ¿Qué dice el teorema 1, por ejemplo? Dice, por ejemplo, que este cateto al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa por su proyección de este mismo cateto, que es M. El A cuadrado va a ser igual también a la hipotenusa por su proyección, que es N. ¿De acuerdo? El teorema 2 es el teorema de Pitágoras, que dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿De acuerdo? Y luego tengo también que el producto de los catetos, o sea, C por A, va a ser igual al producto de la hipotenusa por su altura relativa, que es el teorema 3. Y el teorema 4 dice que la altura relativa al cuadrado va a ser igual al producto de sus dos proyecciones, o sea, M por N. Y el teorema 5 dice que la inversa de la altura relativa al cuadrado va a ser igual a la suma de las inversas al cuadrado de sus catetos. Por ejemplo, miren, me dice, hallar cuánto vale X. Me pide su valor de X en la siguiente figura. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero saber cuánto vale X, jóvenes, quiero saber cuánto vale X, para ello tengo que saber, ya tengo ya su proyección, que es 9. Faltaría saber cuánto vale la hipotenusa. Y para ello solamente tengo que hacer una simple suma, muchachos. 9 más 16 sería 25. Este viene a ser la hipotenusa. Entonces, si aplicamos el teorema 1, la parte I, ¿qué vamos a decir, joven? Vamos a decir lo siguiente, que este cateto al cuadrado, que es X al cuadrado, va a ser igual a la hipotenusa, que vale 5, multiplicado por su proyección, que vale 9. Entonces, este X, ¿a qué va a ser? Va a ser igual a 5 por 3. Porque este 2 pasa como la raíz cuadrada de cada número. Entonces, X va a ser igual a 15. Esa sería la respuesta para este ejercicio. En el siguiente problema, número 2, me dice hallar el valor de X. El X, jóvenes, es el radio, jóvenes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué debo hacer en este caso, jóvenes? Miren bien la figura. ¿De acuerdo? Voy a hacer acá lo siguiente. Voy a trazar desde el centro, ojo, desde el centro trazo hacia este punto de tangencia una perpendicular. Recuerden que el radio, ojo, el radio, de acuerdo, el radio siempre va a ser perpendicular en su punto de tangencia. Entonces, cuando yo trazo el radio con su punto de tangencia, mira, trazo este radio con su punto de tangencia, esto va a ser perpendicular. ¿Y esto qué va a ser? Este es el radio, jóvenes. De este punto a este punto es el radio. Entonces ya tengo cuánto vale X. Ya, está fácil. ¿Por qué, jóvenes? Porque voy a aplicar solamente el teorema. Esta es la altura relativa a la hipotenusa. Entonces dirán ustedes, pero entonces ¿esto qué va a ser igual? Recuerden que la altura relativa a la hipotenusa va a ser igual al producto de sus dos proyecciones. Sería 8 por 2. 8 por 2, que sería 16. Entonces X va a ser igual a 4. ¿De acuerdo? De igual manera, en este problema número 3, también voy a aplicar el mismo teorema que el anterior. Porque este X es la altura relativa a la hipotenusa. Entonces yo diría, X al cuadrado va a ser igual a 12
por 27. Entonces ustedes dirán, entonces voy a multiplicar 12 por 27. No, no voy a hacer eso, jóvenes. Lo que voy a hacer acá es lo siguiente, que este 27 lo escribo como 3 por 9. Miren lo que hago. Le pongo 3 por 9. ¿Por qué 3 por 9? Porque sé que 3 por 9 es 27. Sino que este 3 que está aquí con el 12 se hace 36. Entonces, si yo tengo 36, sería 36 por 9. Y como los tengo al cuadrado, sería raíz cuadrada de 36 por la raíz de 9. Entonces quiere decir que x va a ser igual a... ¿Cuánto es raíz cuadrada de 36? Es 6. ¿Cuánto es raíz de 9? 3. Entonces 6 por 3, 18. Entonces x va a ser igual a 18. Esa sería la respuesta correcta, muchachos. 18. ¿De acuerdo? Pasemos al problema número 4. Algunos libros lo toman esto como una propiedad. ¿De acuerdo? Algunos lo ponen como propiedad, jóvenes. Entonces, yo no voy a usar ninguna propiedad en ese sentido, ¿de acuerdo? Pero sí lo pueden aplicar, jóvenes. Por ejemplo, en este caso, voy a unir estos dos puntos de acá. Este es un cuadrilátero, lo uno, ¿de acuerdo? Y tengo dos triángulos rectángulos. Entonces, quiere decir, a ver, si este triángulo rectángulo le ponemos una letra, cualquier letra que ustedes quieran conveniente, y yo lo voy a poner, lo pongo A en todo caso. Entonces digo, este A es la hipotenusa para ambos triángulos. Entonces digo, la hipotenusa al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ahí lo tienen. Por eso entonces esto ¿qué va a ser igual? Ya multiplicamos. 225 más 400 sería 625. Ahora, para este triángulo. Ahora, para este triángulo que está acá sería A al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 24 al cuadrado más X al cuadrado. ¿Y esto a qué va a ser igual? 576 más X al cuadrado. ¿De acuerdo? Pero como estos son iguales, estos también deben ser iguales. Quiere decir entonces que 576 más x al cuadrado va a ser igual a 625. X al cuadrado va a ser igual a 49. Entonces x va a ser igual a 7. Y esa es la respuesta al problema, muchachos. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Pasemos al problema número 5. ¿De acuerdo? Me dicen que FA es 4. O sea, esto vale 4. Por dato, ese dato por método FA vale 4. ¿De acuerdo? BP es 3. Ojo, BP es 3. Esta parte de acá pequeña vale 3. Ahora, me pide el perímetro del cuadrado. Si el cuadrado tiene pues digamos que su lado del cuadrado sea L. Este es L, L, L. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuánto valdría esto? Mire, ¿cuánto valdría esto? A esto le ponemos, si este es 3 y todo esto es L, esto valdría L menos 3. ¿Se dan cuenta o no? Porque todo vale L. Entonces, ahora, ¿qué aplico acá, jóvenes? Escuchen bien lo siguiente, aplicamos el teorema que dice que la altura relativa a la hipotenusa va a ser igual al producto de sus dos proyecciones. Es decir, L menos 3 al cuadrado debe ser igual a 4 por L. Algo importante, jóvenes, que este L tiene que ser mayor que 3 para que sea positivo. Escuchen esto bien claro, jóvenes. Esto es importante, lo voy a escribir, jóvenes. Que el L debe ser mayor que 3. Luego van a ver por qué he hecho esto, jóvenes. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. ¿De acuerdo? Miren bien. Entonces, esto que es igual, jóvenes, sería L al cuadrado menos 6L más 9. Igual a 4L. Sería L al cuadrado menos 10L más 9 igual a 0. Aspa simple, L, 1 y 9. Menos. Quiere decir que L va a ser igual, ojo, entonces miren acá, hago así. L va a ser igual a 1 o L va a ser igual a 9. Yo te pregunto, ¿cuál sería lo correcto ahí? ¿Que sea 9 o que sea 1? Dirán, profe, que sea 9. ¿Por qué, jóvenes? Porque me dice que L es mayor que 3. Entonces L tiene que ser 9.
Por lo tanto, ¿qué me pide con este problemita? Me pide el perímetro, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es el perímetro de un cuadrado, muchachos? ¿Cuánto vale el perímetro de un cuadrado? Es igual a 4 veces su lado. Si su lado vale 9, 4 por 9, 36. Entonces, el perímetro va a ser igual a 36. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, pasamos al problema número 6. Me dan también esta siguiente figura. Pero me dicen, jóvenes, que AB vale 7. Ojo, AB es 7. Entonces, esto es 7. Como es un rectángulo, acá también vale 7. ¿De acuerdo? También me dice que BE vale 4. Ojo, esto vale 4. ¿De acuerdo? Lo pongo en cuanto color porque no se confunda. Esto vale 4. Entonces, si esto vale 4, si BE vale 4 y S vale 9. Me pide cuánto vale EF. A EF le pongo X. X. ¿Ven o no? Acá voy a hacer un trazo, muchachos. Acá voy a hacer un trazo. ¿De acuerdo? Desde F voy a trazar una perpendicular a AD. Trazo hacia AD una perpendicular. Lo voy a trazar de esta manera. Vamos a trazar así. ¿Ven? Trazo así. Una perpendicular. Ahí estamos. Si este es 4, el de acá también vale 4. Si este es 9, el de acá también vale 9. Y esta es la altura relativa a la hipotenusa, que le pongo H. ¿Ven? Esa es la altura relativa a la hipotenusa. Entonces, ¿qué decimos ahí, jóvenes? A ver. Aquí, ¿qué vamos a decir? Que H al cuadrado, aquí es igual. Es igual a 4 por 9. Nada más. 4 por 9. 36. Entonces la altura vale 6. Profesor, entonces si esto vale 6, ¿cuánto vale X? Recuerden que 6 más, por lo tanto, 6 más X es igual a ¿qué? Aquí es igual a 6 más X. Miren bien la figura. Esto no es 7, es lo mismo que esto. Lo mismo que esto. Entonces 6 más X va a ser igual a 7. Entonces X va a ser igual a 1. Entonces F vale 1. Nada más. Y en este ejercicio, jóvenes, también la altura relativa a la hipotenusa. Profesor, 12 al cuadrado va a ser igual a X por 8. Correcto. Dice que 144 es igual a 8X. Entonces X va a ser igual a 18. Dice, los lados de un triángulo rectángulo se encuentran en progresión aritmética de razón R. Halla la longitud de la hipotenusa. Acá voy a tratar de usar la progresión aritmética simétrica. Lado, a ver, menor, intermedio, mayor. Entonces, si al lado siempre al lado intermedio le ponemos una letra A. Y acá le colocamos una letra A menos R y acá sería A más R. ¿Se dan cuenta? Esa es una progresión aritmética simétrica de razón R. Porque me dicen que la razón es R en este caso. ¿Qué aplica el teorema de Pitágoras? Nada más es todo. ¿Qué dice Pitágoras? Que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Se dan cuenta? Y si yo lo paso esto a restar, jóvenes, miren, ¿qué pasaría si lo paso a restar? A más R al cuadrado menos A menos R al cuadrado. Aplico productos notables, jóvenes. Recuerden que cuando es una diferencia, esto va a ser igual a 4 veces el primero por el segundo. Nada más. ¿Se dan cuenta? Entonces quiere decir, acá simplificamos el A con este 2 de acá. Entonces, ¿cuánto vale A? Entonces, A va a ser igual a 4R. Por lo tanto, ¿cuánto mide la hipotenusa, muchachos? Entonces, la hipotenusa mide ¿cuánto? Hipotenusa. ¿Cuánto mide la hipotenusa? Es A más R. Pero como A vale 4R más R, sería 5R. Ese es el valor de 5R. Es la hipotenusa. Bien, me dan la siguiente figura. El BC es 8. BC vale 8. Y el doble de AB es 8. Si el doble de AB es 8, quiere decir que AB vale 4. Entonces, si AB vale 4, entonces quiere decir que esto va a ser 2 y BD va a ser 2. ¿De acuerdo?
Entonces, miren lo siguiente, ¿eh? Voy a unir los dos centros, ¿de acuerdo? Unimos los dos centros. Unimos los dos centros de esta manera, amigos. Y vamos a un triángulo rectángulo. No digo que esto vale 2 y esto vale x. El de acá también vale x. Pero como todo vale 8, esto valdría 8 menos x. Ya está. Y ya tengo un triángulo rectángulo que solamente tengo que aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, aplico Pitágoras. Diríamos 2 al cuadrado más 8 menos x al cuadrado es igual a 2 más x elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Ven? Pitágoras solamente. Acá sería 4 más 64 menos 16x más x al cuadrado es igual a 4 más 4x más x al cuadrado. Voy a cancelar lo que debo cancelar. Acá aquí cancelo, jóvenes. Cancelaría esto, miren. X cuadrado con x cuadrado. El 4 también se va con el 4. ¿Ven? Se van esos. ¿Qué me va a quedar? Me quedaría 64. Ojo, me queda 64. Aquí es igual a 64. Este menos 16 que pasa acá a sumar al 4 que sería 20x. Entonces, ¿cuánto vale x? 3,2. ¿De acuerdo? 64 menos sería 3,2. Y por último, me está diciendo el problema número 10. Dice lo siguiente. Dice, el perímetro de un triángulo rectángulo es 132. Entonces, voy a suponer que los lados de ese triángulo sean, por ejemplo, A, B y C. Entonces, su perímetro, que sería A más B más C, es 132. Y el producto de sus catetos sería A por B, es igual a 660. Calcular la hipotenusa, o sea, cuánto vale C en otras palabras. Mire, entonces, aplicamos un poco de álgebra acá y no cobres. ¿Ven? Escribo A más B es igual a 132 menos C. Ambos al cuadrado. Es decir, A más B elevado al cuadrado, que va a ser igual a 132 menos C también elevado al cuadrado. Entonces sería el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo es igual a... ¿Cuánto es 132 al cuadrado? Acá sería 4, 13 por 2, 26 por 2, 52, llevo 5, 169 menos 5 es 174. Menos 264c más c al cuadrado. Pero no olviden que a cuadrado más b cuadrado es igual a c al cuadrado. Es decir, esto va a ser c al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale a por b? A por b vale 660. Y eso va a ser igual a 17.424 menos 264c más c al cuadrado. Entonces acá, joven, el c cuadrado se va. Esto se va a ir. Se van. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me quedaría 264c igual 17.420 menos 1.320. Ojo, 17.424 menos 1.320. Correcto. He multiplicado esto por 2. Entonces diría 264c, ¿a qué va a ser igual? Restamos, ¿eh? 4, 2 menos 2 es 0, ahí está 0, 4 menos 3 es 1, y 16 menos 1 sería, 17 menos 1 sería 16. Ahí está. Entonces, ¿c cuánto vale? A ver, lo dimos aparte, sería 6, ¿de acuerdo? Sería, a ver acá, no sé, 16, 104, entre 264, muchachos, 6. 6 por 4, 24, llevo 2, 36, 38, llevo 3, 12, 15. Acá sería 6, 10, 2, 0, 0, 1. Entonces sería 61. Bien, joven, con eso ya estamos terminando la parte teórica de relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Muchas gracias por su atención.